Vamos juntos a exaltar a nuestro Dios. Te adoramos, Jesús. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mis fuerzas tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, oh, oh. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 en mi corazón. Oh, cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco
Hola de nuevo, iglesia, qué bueno que estuvimos adorando juntos. Gracias por haberme acompañado en la adoración. Y ahora vamos a continuar alabando a Dios, pero no solamente con nuestras palabras, sino de una manera práctica. Y nosotros lo decimos de esta forma porque no nos avergonzamos de hacerlo, sino que nos damos cuenta del gran bien que nos provoca el dar algo para su casa, el dar algo para Centro Cristiano Valle y para nuestra familia. ¿Sabes? Tú y yo, estoy seguro, invertimos en tantas cosas que nos gustan, que nos hacen bien, cuanto más en las cosas que le interesan a nuestro Dios, en el lugar en el que nos reunimos, en las cosas como suceden, incluso si tú nos estás viendo en línea, para que esto mismo suceda. Yo te quiero invitar a que prepares tu ofrenda o tu diezmo. Acuérdate que los domingos puedes ir y entregar a Centro Cristiano Valle, acá Centro Cristiano Valle, tus ofrendas o tus diezmos de forma física, o si no también puedes hacer una transferencia. Los datos están saliendo aquí y yo quiero leerte algo de uno de mis salmos favoritos, que es el Salmo 16. Fíjate lo que dice desde el 1, dice: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Luego en el segundo dice esto: le dije a Dios, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Sabes? Dios reserva cosas buenas para nosotros. Por eso es que podemos dar cosas buenas para Él. Y más adelante también dice en el 5: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Centro Cristiano Valle, esta casa, este lugar, la comunidad que somos, es tu herencia y mi herencia. Y Dios permite que de forma física, no solamente espiritual, sigamos avanzando por medio de todos al dar para esta casa. Si nosotros amamos al Señor, no solamente lo decimos, sino que también somos hijos que colaboramos con Él en el reino. Entonces te invitamos a dar, te invitamos a participar de la alabanza de esta forma, dando de nuestros bienes un poco para que los multiplique, y también esto provocará bendición en nuestras vidas. Te amamos y te mando un abrazo. Vamos a pasar a lo que sigue. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, iglesia amada Valle, personas, familias, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Ok, sean bienvenidos. El día de hoy, sabes, estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia Valle. Estamos todos aquí felices y contentos con un solo objetivo. Hemos venido a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios poderoso, a darle la gloria y toda la honra a ese Dios, ¿verdad?, que siempre está presente, que siempre está a la expectativa y que tenemos su favor en todo momento. Así es que siéntete bien después de haber alabado el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo te sientes, iglesia? Sean bienvenidos, y hemos decidido, ¿verdad?, porque Dios así lo ha permitido, que tanto en forma presencial como a través de línea estemos el día de hoy transmitiendo. Así es que del lugar donde te encuentres, siéntete privilegiado, porque el día de hoy Dios te ha permitido alabar y bendecir
su nombre y sobre todo también escuchar su palabra. ¿Para qué? Para poderla vivir en todo momento. Escuchar la palabra para ponerla por obra. Así es que, iglesia amada, seamos bienvenidos todos, personas, familias que nos vienen siguiendo en esta transmisión. Ponte alerta para ahora recibir este mensaje de parte de nuestro Dios poderoso. La predicación, ¿te acuerdas del día jueves? En donde el día jueves nos hemos reunido a través de línea para estar juntos en cualquier punto de nuestro país y del extranjero. Así es que, iglesia, ponte alerta. El día de hoy, mira, el Señor tiene un mensaje lleno también de vida. El Señor nos habló la prédica pasada, ¿te acuerdas? Y nos decía, es hora de avanzar. Nos decía el Señor, ¿te acuerdas? Ya han estado mucho tiempo en ese monte, es necesario, ¿verdad?, que levanten todo lo que tengan que levantar para continuar adelante. Y habíamos dicho entonces que el reto era que la iglesia avance. Y mira, el día de hoy el Señor nos va a indicar de qué manera tenemos que efectuar ese avance en nuestra vida. Y hoy, por favor, dile a la persona que está a un lado tuyo, dile, mira, el tema de hoy es el siguiente: enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. De otra manera, puestos los ojos en Jesús. ¿Ok? Entonces nuestro enfoque para poder avanzar al siguiente nivel es poner nuestros ojos en Jesús. Así es que, ¿te parece? Vamos a orar, vamos a poner esta plática en manos del Señor. Padre, te damos gracias primeramente, Señor, por permitirnos transmitir en forma presencial, pero también a través de estos medios, a través de estas redes sociales, Padre. Y te pedimos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable a nuestras vidas, Padre. Necesitamos escuchar tu voz. Ahí, por favor, donde estés, hermanos, por favor, extiendan sus manos hacia mí y dile, Padre, usa tu Hijo, Señor, usa tu Hijo y háblanos a través de él palabras que vengan directamente de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, enfócate en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y fíjate bien, hemos acostumbrado a definir las palabras con qué objeto, para poder entender lo que el día de hoy Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Y enfocar, entonces, ¿qué significa? Dice aquí el diccionario: enfocar es dirigir la atención o el interés hacia un determinado asunto. Dirigir la atención o nuestro interés hacia un determinado asunto, de tal forma que cuando tú enfocas, ¿verdad, Jesús? Tú lo que vas a hacer es, vas a orientarte, vas a guiarte, vas a encauzar tu vida hacia Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí un ejemplo sería, entonces debemos enfocar nuestras vidas en Jesús. Y generalmente, ¿qué hacemos aquí en Valle? Generalmente decimos que Jesús es el centro. Pues efectivamente, ¿verdad? El día de hoy el Señor nos dice, ¿sabes? Enfócate en mí, enfócate en Jesús, dice su Padre Celestial. Entonces, ¿por qué es importante enfocarnos en Jesús? ¿Sabes? Para vivir lo importante. Apúntalo. Es necesario, ¿verdad?, enfocarnos en Jesús para vivir lo que realmente es importante. De ahí que el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2 diga, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Wow, es padrísimo saber que el Señor, ¿verdad?, nos viene diciendo, es hora de que avancen. Y para poder avanzar y para aprovechar nuestra vida para que valga la pena, nos dice el Señor, ¿sabes? Pon tus ojos en mi Hijo Jesús. Wow. Y la pregunta del día de hoy, iglesia amada, persona, familia que nos vienen escuchando, ¿sabes a dónde vas? En todas las áreas de tu vida es bueno siempre definir cuál es el rumbo que vas a seguir de hoy en adelante. Seguramente muchos, ¿verdad?, ya tienen inclusive hasta por escrito el rumbo que sigue su vida
en las diferentes áreas. Pero el Señor hoy nos pregunta, ¿realmente sabes a dónde vas? ¿Por qué? Porque cuando tú sabes a dónde vas, entonces tú puedes establecer prioridades y puedes establecer altas prioridades en tu vida. Y la pregunta de hoy, ¿cuál es, iglesia? ¿Cuáles son tus altas prioridades hoy? ¿Cuáles son esas prioridades más altas el día de hoy en tu vida? ¿Por qué? Porque lo que importa más debe estar a merced de lo que importa menos. Así es que cuando tú sabes cuál es el rumbo que estás tomando y puedes hacer prioridades, en otras palabras, puedes aprovechar el tiempo de tu vida al máximo. Ok, y otra pregunta interesante, ¿la Biblia es en tu vida tu máxima autoridad? Esos 66 libros, ¿verdad?, de la Escritura, ¿realmente rigen tu vida? ¿Es tu sistema de creencias, iglesia, persona que me escuchas? Porque efectivamente, cuando tú seas capaz de responder por lo menos estas 3 preguntas, estás realmente metido y puesto los ojos en Cristo Jesús. Dice la Escritura, autor y consumador de la fe. Y mira, vamos a ver entonces ahorita cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando estaba en su ministerio como hombre aquí en la tierra, nos dio ejemplo en todo. Y precisamente vamos a ver cómo el Señor Jesús no se distraía. Él estaba enfocado en lo que su Padre Celestial le mandó a hacer en esos 3 años y medio que duró su ministerio aquí en la tierra. Así es que acompáñame, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo 22, los versos 15 al 22. En nuestra traducción nueva, la versión, ¿verdad?, internacional. Fíjate bien, dice aquí, Mateo 22, 15. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle una trampa a Jesús con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. Dice, ¿está permitido pagar impuesto al César o no? Conociendo, ¿verdad?, sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienten dar trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron, y entonces les preguntó en el 20, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Y les preguntó, dicen ellos, del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y le dejaron y se fueron. ¿Te das cuenta cómo de repente, verdad, el Señor Jesús en su ministerio, verdad, aquí en la tierra tuvo mucha oposición? Y precisamente lo que hoy el Señor quiere enfocar es cómo Jesús no se distrajo en las cosas, aunque las respetó. Él estaba totalmente enfocado en lo que su Padre lo mandó a hacer aquí en la tierra, con su llegada aquí a la tierra, con su nacimiento, ¿verdad?, con su ministerio, con su muerte y con su resurrección. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús a los fariseos y a la gente que lo querían acusar? Porque todo tiene un motivo, acuérdate, les estaba quitando el negocio de momento. Y entonces, ¿qué querían los fariseos y el grupo de religiosos? Acabar con su vida. Entonces, le hacían preguntas para comprometerlo, y el Señor Jesús, ¿qué les dijo en este caso? Que le dijeron, oye Jesús, ¿es bueno pagar nuestros impuestos al César? Y el Señor fue muy categórico, ¿verdad?, y muy puntual. ¿Qué les dijo? ¿De quién es la imagen de la moneda? Dijeron, del César. Entonces, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Te das cuenta cómo el Señor estaba realmente enfocado? ¿Cómo su prioridad del Señor era establecer el reino de los cielos? Y si tú te das cuenta ahí también en la Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas de ese varón que en algunas ocasiones hemos hablado aquí en Valle sobre la vida de Daniel?
Inclusive, ¿verdad? Y vamos a leerlo en Daniel 1:8. ¿Te acuerdas cuando Daniel es reportado, cuando lo llevan, ¿verdad?, exiliado o lo llevan preso? Se puede decir con algunas personas también del pueblo de Dios, se lo llevan como joven, llegan a Babilonia y de repente el rey que dice: apártame, ¿verdad?, a todos aquellos que son de la realeza para que les enseñamos la ciencia de los caldeos, y en lugar de estar sin hacer nada, que vengan y que nos sirvan para que favorezcan, ¿verdad?, a nuestro gobierno. Y entonces Daniel 1:8, ¿qué hace este joven? Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a ¿qué? A contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de ¿quién? De los eunucos. Fíjate nada más qué tremendo, ¿no? A pesar que el Daniel ya estaba, este joven junto con sus amigos también, estaban ya compitiendo para poder desarrollar un trabajo importante en ese reino, ¿verdad?, que no era de ellos, en ese gobierno. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Daniel desde el principio? Aunque fue llamado y fue considerado, él en su corazón, en su vida, enfocó y puso los ojos en su Dios poderoso. Propuso en su corazón no tener ninguna relación con el reino ni con el mundo. Él dijo: yo a partir de hoy, como siempre, tomo, ¿verdad?, esta decisión en mi vida, tomo este enfoque y me dedico exclusivamente a servir, exclusivamente, ¿verdad?, a darle la gloria y la honra a mi Dios poderoso. ¿Ok? ¿Qué otra escritura tú recuerdas en donde puedas ver hombres, mujeres, historias donde efectivamente las personas, ¿verdad?, o el pueblo de Dios se enfoca en un Dios y entonces el Señor los favorece? Mira, si tú me acompañas al libro ahora de Eclesiastés, el capítulo 2, del verso 1 al 11, vamos a ver algo interesante de la vida de este hombre llamado Salomón. Acuérdate que Salomón fue un joven que de repente, ¿verdad?, a raíz de la muerte de su papá David, él tiene que enfrentar como joven el gobierno de un pueblo numeroso, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y al principio, ¿qué es lo que hace Salomón? Va, ¿verdad?, y a través de una visión, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga? Y él dice: ¿sabes? Este gobierno que me has puesto es enorme, Señor. Entonces dame sabiduría y dame discernimiento para gobernar a tu pueblo. Y entonces el Señor, ¿te acuerdas?, le agrada en un inicio la petición que este joven hace. ¿Por qué? Porque Salomón como joven pone sus ojos, su enfoque en el Dios del universo, el Dios de su padre David. Y ahora él, ¿qué dice? Yo quiero que tú me guíes porque es numeroso el pueblo y la responsabilidad es grande. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Le concede la petición, le da la sabiduría, le da ese discernimiento para gobernar y aparte le da riquezas, etcétera, ¿no? Y entonces este joven empieza a vivir su vida poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ese tiempo puso sus ojos Salomón ¿en quién? En su Dios poderoso, porque todavía Jesús no estaba presente en este mundo. ¿Estás de acuerdo como hombre? Obviamente. Y entonces vamos a leer Eclesiastés en el capítulo 2 del 1 al 11. Acuérdate que el libro de Eclesiastés ya lo escribe Salomón cuando él ya es una persona de edad. Y dice aquí Eclesiastés 2:1. Dice: me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines, dice Salomón, y parques, y los llené con toda clase de árboles frutales.
construir represas, ¿verdad? Para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y el 8 dice: junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. ¿Escuchas esto? Salomón dice: tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría, dice, nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Wow, qué tremendo, ¿no? De repente un joven que empieza su reinado, que empieza su gobierno, poniendo los ojos en un Dios poderoso, empieza, ¿verdad?, a ver las cosas de este mundo, a desearlas en su corazón. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Fíjate nada más las frases más importantes que expresa ya este rey Salomón, ¿verdad? Ya en sus últimas etapas de su vida, en los últimos años de su vida. Él de repente decidió, dada la sabiduría, enriquecerse, ¿verdad? Acaparar todo lo que podía, y lo que dice más tremendo: tuve todo lo que un hombre pudo desear, no me negué ningún placer. ¿Y cuántas veces aquí en Valle hemos dicho, te puedes imaginar que todos los deseos, los anhelos que este hombre tuvo o que un hombre pueda tener, se le cumplan? ¡Wow!, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, ¿quién el día de hoy puede decir, sabes, yo todo lo que deseé lo pude obtener en esta vida? Pero lo más tremendo es lo que dice casi al final, después de haber vivido una vida de placer, después de darle entrada y cambiar su enfoque en lugar de Dios en las cosas de un mundo. Dice aquí el siguiente, por favor, dice ahí en el número 11: pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como seguir persiguiendo el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Qué tremendo, ¿no? El mismo autor del libro de Eclesiastés, ¿verdad? En este capítulo lo que dice, ¿sabes? De todos los satisfactores, de toda esa supuesta felicidad, entre comillas, que pude obtener, después de saciar todo lo que yo pensaba y quería que se me dio, me di cuenta, ¿verdad?, que eso no llenaba mi corazón, dice Salomón. Inclusive ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 11, podemos ver una reseña de lo que fue también Salomón, la vida de Salomón. Fíjate, en primero de Reyes, capítulo 11, dice así, en el verso 1: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les van a desviar el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empeñó en amarlas. En total tuvo 700 esposas y 300 concubinas. En efecto, ellas, ¿qué pasó? Apartaron su corazón del Señor. Fíjate bien cómo a través de la desobediencia, ¿verdad? Cuando tú y yo nos desenfocamos, es cuando dejamos de obedecer la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos avanzar? Pues realmente estamos atorados en este tipo de cosas. Si te das cuenta cómo de repente, ¿verdad?, nos detenemos o ya no seguimos avanzando y empezamos a disfrutar de las cosas del mundo. O sea, nos desenfocamos, dejamos de poner nuestros ojos en ese Dios, en ese Jesús poderoso, ¿verdad? Entonces, cuando Salomón dice aquí, primer libro de Reyes, capítulo 11, el verso 4, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como le había sido David su padre. Salomón rindió culto a diferentes dioses. O sea, el Señor, ¿qué le dijo
a Salomón y a todos: por favor, hijos, no se mezclen con este tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque los van a desviar de mi presencia, los van a desviar de mí. En otras palabras, los van a desenfocar. Y entonces sus ojos, en lugar de ponernos en mí, dice el Señor, lo van a poner en las cosas del mundo. Uno de los problemas graves entonces de Salomón por su desobediencia, ¿cuál fue? El amor a las mujeres. La cuestión sexual era algo tremendo en la vida de Salomón que no pudo controlar. Eso entonces no le permitió continuar poniendo los ojos en un Dios poderoso. Mira, es que cuando tú y yo lo analizamos, de verdad es algo muy grave, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio, cómo es posible que un hombre con tanta capacidad, con tanta riqueza y con tantos talentos, ¿verdad?, de repente desvió su corazón porque se enfocó de poner sus ojos en el Dios poderoso? Todo lo tenía y todo lo pudo haber tenido, no nada más riquezas, no nada más satisfactores de verdad. Dios pudo suplir en la vida de Salomón cualquier cosa, pero él, ¿qué hizo? Se desenfocó. Wow. Y entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias, verdad, de dejar de poner los ojos en el Señor? Miren, muy alerta, iglesia, persona, familia. Las consecuencias de dejar de mirar a un Dios poderoso, de desenfocarnos, para Salomón aquí lo dice en este mismo libro, primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 9, dice: el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado de él, el Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a otro de mis siervos. Wow. Pero dice: por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no se lo quitaré el reino entero, le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David. ¿Te das cuenta cuál es el costo y el pago de dejar de, verdad, de enfocarnos en nuestro Dios? Porque muchas veces, verdad, pues claro que el mundo tiene muchas cosas atractivas. El enemigo nos conoce también desde nuestro nacimiento, pero Dios también, hermano. Y si dice la Escritura, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el Señor en el libro de Mateo siempre nos repite, ¿verdad? ¿De qué tienes necesidad? Pídemelo en oración, ¿verdad? No te afanes en las cosas, no te afanes en la vida, no te estreses, hijo. ¿Tienes necesidad de algo? Dice el Señor: yo ya lo sé, pero necesito que tú me lo pidas para demostrarte que nunca, ¿verdad?, voy a dejarte solo. Wow. Y entonces aquí, ¿qué sucede? Fíjate nada más, por la desobediencia y el desenfocar los ojos en Dios, Salomón afecta su vida, y no nada más su vida, las de sus descendientes. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, la presencia de David, su padre, todavía logró un poquito favorecer, ¿verdad?, esa situación tan difícil, como que alivianar un poquito la situación. ¿Por qué? Porque David, dice la Escritura, era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, David tuvo siempre puestos sus ojos a Dios, aún en sus pecados, aún en sus éxitos. Se dio cuenta David que la única, ¿verdad?, cosa importante para la vida era poner sus ojos en su Dios poderoso. Wow, Señor. Dime si no es una bendición. Por eso el día de hoy el Señor nos dice, ¿verdad? Has estado mucho tiempo en ese monte desde la prédica pasada. Necesito que avances. Necesito, ¿verdad?, que te desatores de esas ataduras que tienes el día de hoy y que te levantes y avances en tu vida. Pero el día de hoy nos dice, ¿cómo se logra, hijo? Poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así es que nos tiene que servir de experiencia. Si un hombre tan sabio como Salomón, ¿verdad?, de repente pone toda su vida en manos de Dios y empieza a favorecerlo, y de repente, ¿verdad?, quita sus ojos puestos en Dios, ¿cómo le fue?
Entonces tenemos claro esta situación. El aprendizaje y la palabra del día de hoy para ti, iglesia, para ti, persona que me estás escuchando, es puestos los ojos en Jesús. Y fíjate bien, vamos al libro, más bien a la carta a los Filipenses. ¿Te parece bien? Ahora vamos a ver, ¿verdad?, la opinión de este hombre llamado Pablo. Este hombre, Saulo de Tarso, ¿te acuerdas? En su conversión, ahí en Hechos 9, cómo el Señor de repente, Saulo, siendo un religioso, empieza a perseguir a la iglesia, y cómo allí en Hechos 9 el Señor lo confronta, ¿verdad? Y se le presenta en una visión a Pablo, y entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Como que la vida de Pablo hasta ese momento, ¿verdad?, dejó de ser religiosa para ahora enfocar sus ojos en un Dios poderoso, como lo era Cristo Jesús, porque ahí Jesús mismo es el que confronta a Pablo. ¿Te acuerdas ahí en Hechos 9 cómo le dice, verdad, Pablo, ¿quién eres, Señor? En esa visión que le sucede, y que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo toma una decisión y le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga, Señor? O sea, enfoca su vida ahora en ese Jesús vivo y real. Y fíjate, en Filipenses capítulo 3, los versos 4 al 8, dice lo siguiente: aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro, dice Pablo. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podría reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. En esa época, dice Pablo, escuche, iglesia amada, en esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Qué impresión, ¿no? Un hombre como Pablo, un hombre exitoso, un hombre preparado, un hombre con autoridad y con poder, de repente, ¿verdad?, cambia el enfoque de su vida y deja de ser religioso, deja de presumir o de realmente aprovechar sus cosas de este mundo, y entonces se enfoca su vida totalmente en Cristo. ¿Y qué dice? Todo lo que había yo conseguido, que para el mundo es atractivo, todo lo que para el mundo es deseable, ¿qué dice Pablo? Lo tengo hoy por basura, comparado con lo que encuentro en Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, wow, Señor, qué tremendo, ¿cómo podemos ver estas enseñanzas, no? Wow. Y fíjate bien ahí en esta carta de Filipenses 3, pero ahora los versos 12 al 20. Dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. ¿Sí sabes lo que entonces hace Pablo? Se establece una meta en su vida y dice, ¿sabes? Prosigo a la meta. Esa corona, ese premio que yo me quiero ganar a través de poner mis ojos en Cristo y caminar mi vida con Él. Qué sensación, ¿no? Entonces el día de hoy, por eso el Señor nos está hablando, ¿verdad?, que nosotros, nuestro enfoque en la vida tiene que ser en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mejores, hermano. ¿Qué nos dice la Escritura ahí en Isaías? ¿Te acuerdas o no? ¿Sabes? Porque mis planes son mejores que los tuyos.
porque mis pensamientos son mejores que los tuyos, porque a lo mejor tú puedes vivir una vida plena aparentemente, pero sabes, en Cristo Jesús se multiplica, se potencializa enormemente tu vida. Y mira, si no, vamos a ver lo siguiente después de haber visto a Pablo. Te quiero llevar a Lucas, por favor, el capítulo 12, allí el verso 13, y vamos a ver una parábola del rico insensato. Un hombre, ¿sabes?, que quiso y dedicó su vida a hacer dinero, a hacer fortuna. Y mira, no es que esté mal la riqueza o la abundancia, lo que está mal es poner directamente tu corazón y tus ojos ahí, porque al final, ¿qué nos dijo Salomón? No encuentras nada, no hay satisfactores, todo es vanidad de vanidades. Pero entonces, ¿qué nos dice Pablo y qué nos dice Jesús? Cuando tú te enfocas en un Dios verdadero, encuentras no una felicidad, sino un gozo que se desborda en tu corazón y en tu vida. Mira, Lucas 12, vamos por favor, vamos a leer esto directamente. Sí, vámonos a Lucas 12, ¿te parece? Para aprovechar el tiempo, el verso 16. Luego les contó una historia, Jesús. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo de hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Este es el sueño, hermano, este es el sueño de muchas personas, ¿no? O de la totalidad tal vez de gente que de repente quiere esforzar su vida, ¿para qué? Para tener algo a futuro y poderlo disfrutar. ¿Sí? ¿A través de qué? De esforzarnos en estudio, de negocios, inclusive para nuestra propia familia. ¿Qué decimos? ¿Sabes? Va a llegar un momento, si tú te esfuerzas, si eres diligente, si realmente te preocupas por tu vida, de que en un tiempo eso que tú guardaste, eso que tú multiplicaste, que tú invertiste, te va a dar la oportunidad de poder disfrutar de todo ello. ¿A poco no es padrísimo este concepto? Porque realmente a veces, no es que el cristiano, no, mira, el Hijo de Dios tiene que tener abundancia. La diferencia entre tener abundancia en el mundo y tener abundancia con un Dios poderoso, ¿cuál es? El enfoque. Poner tus ojos en el mundo o en el dinero y poner tus ojos en un Jesús resucitado, en un Dios bueno. Porque fíjate lo que le dijo el Señor Jesús a este hombre rico. Escucha. Pero más bien Dios dice aquí en el Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche, y ¿de quién se quedará? ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo cual has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en relación con Dios, es un necio. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo enfocar tu vida en algo que tú dices, sabes, después de esto yo, ¿verdad? Voy a invertir, voy a hacer grandes inversiones, y cuando menos sientes estás enfocado ahí para tener una vida desahogada, para tener una vida mejor, y de repente, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, ese Dios poderoso, ese Jesús que dice, sabes, eres un necio, porque ¿quién te asegura que el día de mañana puedas disfrutar? Y más cuando estás desenfocado, porque cuando tú estás poniendo tus ojos en Cristo, el Espíritu Santo es el que se guía a toda situación. Y la verdad es que Dios quiere que sus hijos seamos prósperos y tengamos abundancia, pero para disfrutar la vida junto con Él, para caminar en las obras que Dios ya tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Y estoy casi terminando, de verdad. Mira, estoy casi terminando porque déjame decirte que volviendo a Daniel, ¿te acuerdas? Ahí termino, cuando Daniel en el 1:8 propone en su corazón poner los ojos en Jesús, ¿qué le pasa? Allí en Daniel 5 capítulos después, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 6, Daniel se hace viejito, ¿tú crees? Envejece, y de 80 a 88 años de repente Daniel produce envidia en la gente con la cual está viviendo. ¿Por qué? Porque Daniel supera a todos los gobernantes del rey establecido en ese momento, y entonces el rey de repente piensa en poner a Daniel como número 1 en su reino. Y dice Daniel 6:5,
Dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusar, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Sabes? Aparte de tener metas en tu vida, aparte, ¿verdad?, de perseguir esa meta y enfocar tus ojos en Jesús, tú y yo tenemos que tener un sistema de creencias que es la palabra para que podamos vivir una vida de integridad. ¿Qué dijeron? Vamos a acusar a este hombre. ¿Cómo es posible que un chamaco que llegó como exiliado, cómo es posible que alguien que no sea de los caldeos pueda ocupar un puesto tan importante? Y la escritura dice que no encontraron nada en contra de Daniel. Entonces, ¿qué dijeron? Hay una cosa, vamos a cuestionarlo sobre su Dios. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a tender una trampa al rey para que entonces, ¿verdad?, podamos acusar a Daniel de traición. Y tú ya sabes la historia, y si no la sabes, puedes leer todo lo que pasó ahí en el capítulo 6, donde le dicen al rey, ¿verdad?, con trampas, que en un lapso de 30 días toda la gente tiene que rendirle pleitesía a este rey y que nadie pueda adorar a otros dioses. Y entonces ellos sabían que Daniel, ¿verdad?, ponía sus ojos en Jesús a través de orar 3 veces al día en diferentes tiempos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y cuando se firma, ¿verdad?, esto que era para muerte, Daniel dice, yo tengo que seguir poniendo mis ojos en Jesús, en ese Dios más bien poderoso. Y entonces, ¿qué sucede? Lo avientan al foso de los leones, y el rey, ¿verdad?, dice la escritura que se dolió muchísimo, porque amaba y quería mucho a Daniel por todos los beneficios que este hombre de Dios le había dado. Y entonces, ¿qué dice? Ni hablar, Daniel. Ahora al rey que tanto sirves, que has puesto tus ojos en ese Dios, que ese Dios te salve. Y tú sabes la historia, que el Señor rescató del foso de los leones a Daniel sin un solo rasguño. Y mira, ya para terminar ahí en Daniel 6:24, ¿qué dice? Cuando realmente, ¿verdad?, el rey va y dice, el rey Darío va y dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Daniel, tu Dios al que sirves te ha rescatado. Y entonces, ¿qué dice Daniel? Vive el rey, que Dios vio que soy inocente y que me ha rescatado de los leones. Entonces, ¿qué hace? Fíjate bien aquí. Entonces el rey dio órdenes de que arrastraran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel, y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. ¿Te das cuenta cuando un hombre pone los ojos en Cristo Jesús, hermano? Pon tus ojos, enfócate en Jesús, hermano. Pon tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Y qué pasa? Cuando tú enfocas tu vida en este Dios poderoso, entonces Dios te honra. Qué hermoso este hombre, ¿no? Este jovencito que propuso, cuántas críticas tal vez no tendría Daniel, y de repente dijo: yo junto con mis amigos y los hijos de Dios hemos decidido solamente servir a Dios, poner nuestros ojos en Él. ¿Y cuál es la recompensa? Aquí lo estás viendo, ¿verdad? En donde Daniel pudo engrandecer el nombre de su Dios, y también él fue favorecido. De hecho, Daniel sirvió a 4 reyes, lo hemos comentado. Entonces, ¿te gusta esto que escuchaste el día de hoy? Necesitamos avanzar, Iglesia Valle, pero para eso necesitamos enfocarnos en Jesús, poniendo nuestros ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Así es que, iglesia amada, personas, familias, ¿te parece si oramos? Padre, te damos gracias porque nos has dicho, Señor,
que lo importante, Señor, en esta vida, para poder tener frutos, para aprovecharla, para tener, ¿verdad?, metas claras y prioridades, es poner nuestra vida en tus manos, Dios. Enfocarnos, Señor, poner nuestros ojos, Dios, en tu Hijo Jesucristo y en ti, Dios poderoso. Padre, hoy declaramos, Señor, que Centro Cristiano Valle y toda familia y toda persona enfocamos, Señor, nuestra vida en poner los ojos en ti, Dios Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Iglesia amada, ¿escuchaste esta palabra? ¿Escuchaste cómo Dios tiene todas las respuestas? Aún en esta pandemia que estamos viviendo, aún en estas circunstancias, el Señor nos invita a poner nuestra vida, a enfocarnos en Él, a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Así es que, iglesia, te mando un abrazo. Estamos en comunicación, esperando que esta palabra haya llenado tu corazón y que todo lo que tú anotaste o escuchaste ahora lo puedas vivir en todas las áreas de su vida, hermano. Enfóquese en Cristo, ponga su vida en manos de Él y dele el primer lugar. Establezca metas, prioridades, y verá cómo Dios tiene mejores cosas, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. En el nombre de Jesús te mando un abrazo. Estamos en comunicación. Dios te bendiga.